Hace solo unos instantes, algo ocurrió en Estados Unidos que está dejando a millones sin palabras. No fue un accidente común, no fue un fenómeno aislado. Fue una cadena de eventos que apareció de forma repentina, simultánea y en lugares donde jamás debería haber sucedido. Las autoridades guardan silencio, los expertos no logran explicarlo. Y mientras los noticieros hablan de coincidencias, algo mucho más profundo está siendo ignorado, porque lo que acaba de pasar encaja con señales que fueron escritas hace miles de años. Advertencias que describen exactamente este tipo de colapsos, este tipo de miedo y este tipo de momento. Hoy vas a ver qué ocurrió realmente, por qué está inquietando incluso a líderes mundiales y por qué millones están empezando a preguntarse lo mismo. ¿Es solo una tragedia o una señal de Dios que nadie quiere enfrentar? Quédate hasta el final porque lo que vas a descubrir cambia por completo la forma de ver este tiempo. Mientras las metrópolis costeras de toda América desaparecen bajo tormentas inusuales y brutales, como si fueran advertencias lanzadas contra una nación que jamás estuvo preparada para esto, California recibe el mensaje de una manera que hiela la sangre. El terreno se abre en grietas imposibles, las aguas suben sin control y desde las entrañas mismas de la tierra, algo que llevaba siglos enterrado está saliendo a la luz. Algo que nunca debió volver a emerger. Y aquí está lo inquietante. Estos no son desastres aislados ocurriendo por casualidad. Son señales que convergen, como si estuvieran coordinadas por una inteligencia superior. El tipo de señales que los textos antiguos predijeron que llegarían antes del final, cuando la tierra misma comenzara a testificar sobre lo que viene. ¿Será esto una intervención divina o la última advertencia antes de que algo mucho más grande se desate? Lo que ha sido revelado está dejando a los expertos sin palabras y a los creyentes profundamente conmovidos. En medio del caos climático y la tensión social que sacude cada rincón del país, emerge un tipo diferente de historia en California. No aparece en los titulares políticos ni en los debates mediáticos, sino en el silencio ancestral de un cañón olvidado. Kings Canyon, un valle tallado por glaciares con más de 1 milla de profundidad en Sierra Nevada, California, es reconocido por sus imponentes paredes de granito, ríos congelados y arboledas cercanas de secuoyas gigantes que han sido testigos silenciosos del paso de los siglos. Es ese tipo de lugar donde la gente va para sentirse diminuta frente a la inmensidad de las montañas y del tiempo mismo. Y ahora, precisamente ahora, se ha convertido en el lugar donde el suelo parece abrir su boca para hablar. Allí, mientras trabajadores excavaban bajo la superficie buscando algo completamente diferente, no encontraron concreto ni infraestructura moderna, sino una losa de piedra enterrada que parece haber permanecido oculta durante generaciones enteras. Sus marcas no son rayones aleatorios ni grafitis contemporáneos, sino símbolos deliberadamente tallados que no coinciden limpiamente con herramientas conocidas, actividad reciente ni ninguna tradición local familiar. Se siente fuera de lugar tanto en el tiempo como en el contexto. Es como si esta piedra no perteneciera a nuestra época. Pero lo verdaderamente perturbador de este descubrimiento no es solo lo que la gente cree que los símbolos podrían sugerir, referencias a un tiempo final o una era que se cierra, sino cuando exactamente esta piedra decidió emerger. No surgió en una edad de calma cuando la nación se sentía estable y segura. Emergió precisamente en un momento cuando la tierra colapsa en el oeste. Las aguas se comportan de manera extraña en ciudades costeras. Vidas son cortadas súbitamente y el tejido social se siente cada vez más frágil. La piedra estaba enterrada profundamente, muy por debajo del alcance casual, como si hubiera sido diseñada para permanecer fuera de la vista hasta que una generación diferente caminara sobre la superficie. El suelo que la cubría no era solo polvo y roca, era olvido materializado. Cuando esa capa finalmente fue perturbada, lo que salió a la luz no fue solo geología. Fue una pregunta que perfora el alma. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este mensaje se eleva desde suelo americano en esta temporada particular de agitación y no un siglo antes o después? Las escrituras enseñan repetidamente un principio espiritual fundamental. Lo que está oculto no permanece oculto para siempre. Porque no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser conocido. En la Biblia, las cosas enterradas, los rollos, las profecías, las advertencias y las señales no salen a la superficie cuando son creadas por primera vez, sino cuando su propósito está listo para ser revelado, cuando las personas necesitan verlas. La revelación sigue el tiempo de Dios, no la curiosidad humana.
Si la piedra de Kings Canyon se ve a través de esa lente, la pregunta cambia por completo. Ya no se trata solamente de qué cultura la talló o qué herramienta tocó su superficie. Se convierte en una preocupación sobre por qué un mensaje olvidado, sellado bajo suelo americano, reaparece durante un tiempo cuando el país ya está temblando en tantos frentes. El momento se convierte en parte del mensaje mismo. La piedra no llegó con una etiqueta, un manual o una explicación teológica ordenada. Simplemente apareció forzando preguntas en lugar de entregar respuestas fáciles. Presiona a las personas a preguntarse si el pasado está hablando hacia el presente, si advertencias largamente ignoradas están regresando porque se necesitan nuevamente. Las escrituras sugieren que cuando la tierra comienza a revelar lo que una vez ocultó, funciona como una invitación, no para entrar en pánico, sino para reflexionar, escuchar y prepararse antes de que se despliegue el próximo capítulo. Y esta vez el mensaje viene desde el océano mismo, donde las profundidades comienzan a liberar lo que han sostenido en oscuridad durante generaciones. A lo largo de la costa oeste de Estados Unidos, un patrón extraño comienza a manifestarse. Múltiples criaturas de aguas profundas, especies construidas para la oscuridad, presión aplastante y aislamiento total, comienzan a aparecer varadas vivas y sin heridas en playas donde no pertenecen. No son víctimas arrojadas por tormentas ni refugiados heridos de un desastre cercano. Llegan calmadamente, como si algo en las profundidades hubiera cambiado y silenciosamente las hubiera empujado hacia arriba. Lo que hace que esto sea tan inquietante no es un solo encuentro, sino el número de reportes y cuán cercanos están en el tiempo. Estos animales no están sangrando, enredados en redes o huyendo de depredadores. Simplemente aparecen como si los límites que los mantenían en las profundidades se estuvieran aflojando. Los científicos hablan de temperaturas cambiantes, perturbaciones submarinas o corrientes alteradas. Pero incluso con estas teorías, el momento y la concentración siguen siendo difíciles de explicar. De las escrituras, el mar a menudo representa lo que está oculto. Profundidades invisibles, fuerzas desconocidas, misterios más allá del control humano. Cuando la Biblia habla de las profundidades entregando lo que sostienen, está describiendo un momento de revelación. Algo oculto se trae a la vista. Algo largamente enterrado ya no puede permanecer bajo la superficie. Estos momentos no siempre son violentos, a veces son tranquilos, casi gentiles y, sin embargo, profundamente perturbadores. Sugieren que líneas, una vez firmemente trazadas, están comenzando a difuminarse. Cuando criaturas adaptadas a las partes más oscuras del océano de repente suben sin miedo ni lesión, fuerza una pregunta fundamental. ¿Qué ha cambiado abajo? ¿Y si el mar ha comenzado a revelar lo que una vez ocultó, qué más se está preparando para emerger? Esa pregunta no se queda en alta mar, se mueve tierra adentro hacia un río que ha dado forma a la historia de una nación. En el Mississippi, una vez llamado la columna vertebral de América, pescadores que han trabajado esas aguas toda su vida comienzan a contar la misma historia, algo enorme, una sombra móvil que rompe cuerdas, desgarra redes y desaparece en las profundidades como si el río mismo estuviera vivo. El metraje comienza a circular mostrando una forma oscura, masiva, deslizándose silenciosa y poderosamente bajo la superficie. Los titulares locales lo llaman un misterio. Pero muchos creyentes escuchan un eco de esa pregunta antigua. En la Biblia, las criaturas que se elevan desde las profundidades son a menudo más que animales. Son señales, recordatorios vivientes del poder de Dios y de los límites de la humanidad. Incluso aquellos que descartaron la intervención divina admitieron en privado que la alineación de eventos se sentía extraña, como si estuviera orquestada por una mano más allá del alcance humano. Para muchos creyentes, el significado fue inmediato y aterrador. El libro de Job pregunta, ¿puedes sacar al Leviatán con un anzuelo o atar su lengua con una cuerda? Leviatán se representa como un símbolo de orgullo, caos y rebelión, una fuerza que ningún humano puede domar. El Mississippi, fuerte e inflexible, se convierte en un espejo del corazón de la nación. La criatura incapturable en sus aguas hace más que exponer el misterio de la naturaleza. Expone una verdad que persiste en el aire. Nadie puede controlar lo que Dios ha decretado. La criatura incapturable en el río no es solo una historia, es un recordatorio de que Dios todavía gobierna lo que yace debajo y lo que yace arriba. Una fotografía tomada por un residente de Michigan se ha vuelto viral capturando un fenómeno que desafía
Cualquier explicación fácil. En el cielo nocturno, sin fuegos artificiales ni lluvia de meteoros, apareció un anillo perfecto de luz, suspendido como un halo impecable. Brillaba blanco azulado, intensificándose hacia su centro como una puerta circular colgando en los cielos. Debajo de él, delgados haces de luz disparaban hacia abajo en línea recta, perforando la oscuridad como clavos clavados en el horizonte. La formación permaneció perfectamente quieta, flotando como si estuviera anclada en su lugar. La luz no se dispersaba al azar, era deliberada, geométrica, precisa. Los testigos describieron el momento con voces temblorosas. No era solo luz, estaba ordenada, un anillo completo y radiante abriendo el cielo sobre nosotros. Por un breve momento, muchos sintieron como si el cielo mismo se hubiera acercado. Otros en Michigan reportaron detener sus autos a un lado del camino, salir en silencio, teléfonos levantados grabando lo que apenas podían comprender. Días después, en Nueva Jersey, el mismo fenómeno apareció, pero alterado. Se abrió como una puerta de luz dividida en dos arcos luminosos, revelando un núcleo ardiente en su centro. Los haces cercanos en abanico como espadas de fuego cortando la noche. Las familias salieron a las calles. Algunos se quedaron sin palabras. Otros cayeron de rodillas susurrando oraciones. Un hombre dijo en voz baja, es como si el cielo se estuviera abriendo justo frente a nosotros. Las redes sociales se encendieron con imágenes y vídeos inestables. Algunos cuadros mostraban el anillo perfecto de luz, suave y simétrico. Otros capturaron la puerta abierta irradiando un brillo tan intenso que bañaba techos y árboles en fuego pálido. Los escépticos señalaron la óptica atmosférica, luz interactuando con cristales de hielo a gran altitud. Los meteorólogos sugirieron formaciones raras de pilares solares. Sin embargo, incluso algunos expertos vacilaron. La geometría era demasiado nítida, demasiado equilibrada, demasiado exacta. Los efectos atmosféricos aleatorios normalmente no forman círculos perfectos, ni se abren simétricamente como puertas. ¿Cómo podría el azar alinear la luz con tal precisión y luego mantenerla inmóvil en el cielo? Los creyentes no vieron contradicción. Recurrieron al libro de Hechos, donde los ángeles declaran, este mismo Jesús que ha sido llevado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera que le habéis visto ir al cielo. Para ellos, la puerta de luz en el cielo no era coincidencia, sino simbolismo, un recordatorio de que los cielos no están sellados para siempre. Si Cristo ascendió a través de las nubes, ¿no podría regresar a través de una puerta de luz? Las imágenes dejan una pregunta inquietante en su estela. ¿Son estos simplemente eventos ópticos raros o son señales escritas en el cielo nocturno? Cualquiera que sea la explicación, una cosa es cierta para quienes lo presenciaron. Esto no fue solo clima, fue un mensaje. El tiempo es corto y el rey viene. Cada vez que la creación resiste el control humano, cuando aguas, tierra y cielo juntos forman un patrón, es como si el cielo estuviera anunciando que la era de la arrogancia ha terminado. En Burbank, California, al atardecer, el cielo se transformó en algo que parecía arrancado de otro mundo. A medida que la luz del día se desvanecía, delgadas nubes de repente se encendieron, doblándose y apilándose en una escalera vertical de luz que se elevaba desde el horizonte hacia los cielos. Cada segmento parecía un peldaño dibujado en fuego fundido. Los colores no eran los de un arco iris ordinario. Rojos, naranjas, amarillos y azules se estiraban hacia arriba, tirados en columnas brillantes, como si la luz misma estuviera cayendo en cascada desde arriba. Vídeos y fotografías capturaron el momento revelando algo aún más inquietante. La luz parecía fluir a lo largo de los peldaños, moviéndose hacia arriba y hacia abajo de la estructura luminosa, como si una presencia invisible estuviera ascendiendo y descendiendo entre el cielo y la tierra. No era caótico, estaba ordenado. Los testigos hablaron en tonos silenciados, diciendo que se sentía menos como clima y más como un pasaje abriéndose en el cielo. El brillo era tan intenso que los techos y las calles debajo se bañaban en un resplandor de otro mundo. Muchos inmediatamente trazaron paralelos con el libro del Apocalipsis. Vi a un ángel poderoso que descendía del cielo vestido de una nube con un arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus piernas como columnas de fuego. La imagen de la escalera de luz, columnas ardiendo hacia abajo, parecía esbozar el contorno de un ángel colosal oculto dentro de la radiancia.
Para quienes observaban, se sentía como si un ser masivo estuviera oculto dentro de la estructura de luz misma. Nubes como su vestimenta, color como su corona y fuego como sus pies. Las redes sociales explotaron. Algunos lo llamaron un arco iris de fuego. Otros dijeron que sus manos temblaron mientras observaban el movimiento de la luz, convencidos de que estaban viendo un eco viviente de las escrituras desplegándose sobre California. Los escépticos sugirieron óptica atmosférica rara, luz solar refractándose a través de cristales de hielo a gran altitud. Pero incluso entre los expertos hubo vacilación. La alineación vertical, la estructura escalonada, la sensación de movimiento a lo largo de la luz. Estos detalles eran difíciles de descartar como coincidencia. La formación no se desplazó ni se disolvió rápidamente. Se mantuvo como si estuviera plantada entre dos reinos. Lo que hizo el momento aún más perturbador fue lo que siguió. Solo días después en Dallas, Texas, los residentes reportaron un sonido largo y resonante rodando a través del cielo. Venía en olas profundas, vibrantes y sostenidas. No sirenas, no aviones, no maquinaria. Las grabaciones capturaron un tono grave parecido a una trompeta que duró casi un minuto completo antes de desvanecerse en silencio. La gente corrió afuera, mirando hacia nubes vacías, escuchando el sonido venir de todas partes a la vez. Muchos describieron escalofríos diciendo que se sentía como una convocatoria invisible. Las escrituras vinieron rápidamente a la mente. El libro del Apocalipsis habla de ángeles preparándose para tocar sus trompetas. Mateo declara: enviarás a tus ángeles con un gran sonido de trompeta y reunirán a tus elegidos de los cuatro vientos. Juntos, la escalera de fuego en Burbank y el sonido parecido a una trompeta sobre Dallas dejan atrás una pregunta que se niega a desvanecerse. ¿Son estos simplemente fenómenos naturales raros o son señales escritas en el cielo largamente predichas y ahora desplegándose? Para muchos que los presenciaron, la respuesta ya estaba resuelta. Los cielos están hablando y el tiempo es corto. No mucho después de que el río comenzara a susurrar su advertencia, el cielo sobre el corazón del país respondió. En estados como Texas y Kansas, el aire se volvió pesado y verde, como si la atmósfera misma se estuviera preparando para el impacto. Nubes gruesas y magulladas rodaron y en minutos el viento se elevó de una brisa inquieta a una fuerza que dobló árboles, arrancó techos y arrojó escombros por las calles. Lo que había sido una tarde ordinaria fue tragado por una tormenta que parecía determinada a poner a prueba todo lo que estaba en su camino. Siguió el granizo, no suaves gránulos, sino piedras duras y dentadas, golpeando casas, autos y campos desnudos con velocidad aterradora. En algunos pueblos el granizo golpeó solo durante unos minutos, pero eso fue suficiente para destrozar techos, romper ventanas y aplanar el valor de toda una temporada de cultivos. Huertos, viñedos y campos que habían tardado meses en prepararse fueron destrozados en segundos. Los agricultores caminaron por sus tierras en silencio, mirando ramas rotas y frutas arruinadas, dándose cuenta de que un año de trabajo había sido borrado en un estallido violento de nubes. Las carreteras se inundaron cuando la lluvia intensa abrumó desagües y zanjas. Las líneas eléctricas se rompieron, sumiendo vecindarios en la oscuridad. Las familias se acurrucaron en pasillos y sótanos, escuchando el rugido afuera, preguntándose qué encontrarían cuando el viento finalmente se calmara. Los equipos de emergencia lucharon contra carreteras bloqueadas, árboles caídos y agua en aumento para llegar a personas atrapadas en autos, hogares dañados y áreas rurales aisladas. La tormenta no solo reorganizó el paisaje, reorganizó vidas. En las secuelas el costo se contó en más que reclamos de seguros. Los hogares eran inhabitables. Los vehículos fueron destruidos. Los campos que una vez prometieron cosecha, ahora prometían deudas. Las comunidades enfrentaron no solo la reconstrucción física, sino el peso de la incertidumbre sobre la próxima tormenta y la próxima temporada. La tierra misma parecía cansada, como si hubiera absorbido demasiado en muy poco tiempo. En momentos como este, cuando el viento, el agua y el hielo golpean más rápido de lo que los planes humanos pueden ajustarse, la oración se convierte en más que un ritual. Se convierte en un grito desde el medio de la tormenta. Dios, ten misericordia de esta tierra. Consuela a quienes han perdido sus hogares y seres queridos. Da fuerza y sabiduría a los socorristas,
Funcionarios y vecinos que están tratando de mantener unidas a comunidades destrozadas. El cielo que desató la tormenta se convierte en el mismo cielo al que la gente mira, preguntando si todavía hay una mano sobre las nubes que puede calmar lo que se ha desatado debajo. Antes de que las preguntas pudieran desvanecerse, otra señal se elevó, no de los campos ni de los ríos, sino de la costa. Incluso mientras América lidiaba con señales de abajo y arriba, no se detuvieron. En los días que siguieron, nuevos reportes se extendieron por todo el país, cada uno diferente en detalle, pero todos haciendo eco de la misma inquietud. En el oeste, el horizonte se volvió del color del juicio. En las montañas rocosas, incendios forestales rugieron a través de bosques y laderas secas como huesos, moviéndose más rápido de lo que las sirenas podían advertir. Por la tarde, ciudades a cientos de millas de distancia se sentaron bajo un cielo rojo cobrizo inquietante. El sol se atenuó detrás de un velo de humo y cenizas cayeron como nieve gris sobre autos, porches y parques infantiles. Lo que una vez fue tierra exuberante, ahora brillaba en líneas de llamas, cumpliendo la imagen del profeta de un lugar que parece el Edén antes de que pase el fuego y un desierto, desolado detrás de él. Al mismo tiempo, las aguas de la nación comenzaron a enviar su propio mensaje a lo largo de riberas y costas, desde Florida hasta Texas y a través del Pacífico noroeste. Los reportes de muertes masivas de peces y vida marina varada se multiplicaron, miles de cuerpos apareciendo sin causa clara. En algunos pueblos, el hedor de la descomposición se cernía sobre puertos que alguna vez simbolizaron vida y comercio. Los lugareños miraban la superficie de ríos y bahías que parecían vibrantes solo meses antes, y susurraban que el agua se sentía cansada como si hubiera absorbido más de lo que podía soportar. En el corazón del país, la sequía revirtió la violencia anterior de la tormenta. Los campos que alguna vez estuvieron inundados ahora se agrietaron bajo un calor implacable. Los agricultores en estados como Kansas, Oklahoma y Missouri vieron marchitarse los cultivos antes de la cosecha, su suelo transformándose de marrón oscuro y fértil a gris quebradizo. La misma tierra que había temblado días antes, ahora yacía quieta. Pero su silencio no era reconfortante, era el silencio del agotamiento. Para muchos creyentes, estos eventos no se sentían aleatorios. Las Escrituras hablan de fuego devorando antes y dejando desolación atrás, de la creación gimiendo bajo el peso del pecado humano y anhelando ser liberada. Cuando los cielos se vuelven rojo sangre, los peces mueren en montones y la tierra fértil falla todo a la vez. La Biblia insta a las personas no solo a medir las pérdidas, sino a examinar sus corazones. Para los escépticos, estas son simplemente las consecuencias del clima, la mala gestión y el azar. Un ciclo brutal natural. Pero para millones que observan y oran, forman un patrón. Criaturas de aguas profundas subiendo, ríos agitándose, tormentas golpeando, mares ardiendo, tierra temblando, bosques en llamas, aguas muriendo. Se siente menos como una lista de desastres desconectados y más como una sola oración creciente escrita a través de un continente, a través de América. Esta cascada de señales envió ondas a través de cada comunidad. En las playas de Florida, las familias todavía se reunían, donde las llamas habían bailado sobre las olas, algunas arrodilladas en oración silenciosa. En los pueblos ahogados por el humo del oeste, los vecinos repartían mascarillas y agua, mientras las iglesias abrían sus puertas como centros de enfriamiento y lugares para orar. En pequeñas comunidades agrícolas, los pastores se paraban entre campos marchitos y altares llenos, llamando a la gente a buscar al único que envía lluvia y la retiene. A medida que las señales se multiplicaron y las comunidades respondieron con miedo, confusión y esperanza silenciosa, preguntas más profundas comenzaron a surgir. Preguntas que ningún titular, gráfico o hashtag puede responder completamente. ¿Qué están diciendo realmente las aguas ardientes, el suelo tembloroso y los cielos inquietos? ¿Son solo un grupo de eventos raros o pertenecen a una historia más grande? Una que se ha estado desarrollando durante generaciones y ahora se está acercando más a la superficie a lo largo de las Escrituras. Los momentos en que el orden natural parece doblarse, cuando las aguas abruman, los cielos se oscurecen o la tierra tiembla, no se tratan como accidentes sin sentido. Están tejidos en un tapiz de pacto, advertencia y redención. Recordatorios de que la creación no es independiente de su creador y que nuestro mundo se está moviendo hacia un destino, no derivando sin propósito. Jesús en el Evangelio de Lucas habló de señales en el sol, la luna y las estrellas, y de naciones en angustia,
desconcertadas por el rugido del mar y las olas, no para llevar a las personas a la desesperación, sino para llamarlas a permanecer despiertas, a levantar sus cabezas y a estar listas en lugar de sorprendidas. Estas imágenes son vívidas a propósito. Están destinadas a sacudirnos del sueño espiritual, no a paralizarnos con miedo. El Apocalipsis lleva la imagen más lejos con copas derramadas y trompetas sonadas, no como catástrofes aleatorias, sino como advertencias que crecen más fuertes cuando los corazones se vuelven torpes, como alarmas que escalan cuando las anteriores son ignoradas. Pablo en Romanos describe a la creación gimiendo como dolores de parto, no para decir que todo se está desmoronando sin esperanza, sino para mostrar que incluso el temblor apunta hacia una futura restauración cuando la creación y la humanidad sean liberadas. Vistas bajo esa luz, estos eventos recientes se convierten en más que historias aterradoras. Se convierten en preguntas del mundo de Dios al pueblo de Dios. ¿Estás escuchando? ¿Estás despierto a más que solo el próximo ciclo de crisis? ¿Estás dispuesto a dejar que el temblor afloje tu agarre en lo que no puede durar? Tales preguntas exigen más que análisis científico u opiniones rápidas en línea. Invitan al discernimiento espiritual, un corazón humilde y vigilante que pueda sostener dos verdades a la vez, que no todo desastre es un juicio directo y, sin embargo, ninguno de ellos está vacío de significado. En cada generación donde las señales crecieron más fuertes, la invitación fue la misma: observa, ora e interpreta sabiamente, no para predecir fechas, sino para vivir listo, anclado y alerta. En lo profundo de las colinas de los Apalaches, algo aterrador sucedió. Comenzó en silencio. La arcilla bebió la lluvia hasta que no pudo beber más. Luego el suelo respondió desde abajo. No sonaron alarmas. Ningún titular advirtió de lo que se estaba agitando debajo. La vida continuó a lo largo de valles estrechos y antiguos pueblos mineros, sin darse cuenta de que la presión se estaba acumulando muy por debajo de sus pies, en roca, en agua y en maneras que nadie podía ver. Cuando el cambio finalmente llegó, no comenzó con arroyos desbordados. Antiguos ríos subterráneos, largamente mapeados, luego olvidados, irrumpieron a través de arcilla fracturada como venas abiertas. El agua no se precipitó solo desde el cielo, surgió hacia arriba desde las profundidades. Las laderas se plegaron hacia adentro. Los puentes colgantes se rompieron como si fueran cortados desde abajo. Los túneles de carbón abandonados se convirtieron en conductos, convirtiendo minas olvidadas en canales violentos, que condujeron la inundación directamente al corazón de los pueblos. Los testigos hablaron con voces temblorosas. Un voluntario local dijo: el agua no se comportó como una inundación en absoluto. Venía de lugares que nunca pensamos temer. Dijo: no del arroyo, no de la lluvia. Se elevó bajo la carretera misma. Otro recordó ver la tierra pelarse y abrirse, revelando capas que ninguna persona viva había visto, mientras la corriente llevaba fósiles, huesos masivos de ballenas incrustados en piedra. Recordatorios silenciosos de que estas montañas alguna vez estuvieron bajo un mar. Era como si la tierra misma estuviera confesando una historia que había mantenido en silencio durante siglos. Comunidades enteras se vieron obligadas a irse, no por carreteras, sino por caminos de agua que tallaron en desesperación. Se construyeron botes con puertas, barriles y madera de desecho. Las familias flotaron más allá de campanarios de iglesias y equipos mineros oxidados medio sumergidos, navegando por memoria en lugar de mapas. Lo que falló primero no fueron los techos, sino el suelo debajo de ellos. Los cimientos se dieron silenciosamente como si se disolvieran en lugar de romperse. Lo más llamativo no fue el caos, sino la exposición. La infraestructura moderna, carreteras, pilones, losas reforzadas colapsaron donde descansaban sobre suposiciones superficiales. Los muros de piedra más antiguos y las colinas con raíces de árboles duraron más. Un ingeniero en el sitio admitió: construimos para lo que podíamos ver, no para lo que estaba debajo de nosotros. Sus palabras no solo describieron concreto y arcilla, describieron una forma de vida. Durante años, la región había sido presentada como resiliente. Comunidades que podían recibir un golpe, economías que podían recuperarse, tradiciones que parecían inquebrantables. Pero a medida que el agua subió desde lugares ocultos, llevó más que lodo. Expuso decisiones enterradas, laderas explotadas a tajo abierto, túneles vaciados,
atajos y advertencias olvidadas. Lo que se veía estable en la superficie había sido silenciosamente debilitado desde adentro. Las escrituras tienen lenguaje para momentos como este. El Génesis habla de las fuentes del gran abismo rompiéndose, un juicio que no cayó solo del cielo, sino que erupcionó desde abajo. Oseas advierte sobre mover piedras de límite, cambiar marcadores antiguos para ganancia, perturbar el orden que Dios estableció en su lugar. En los Apalaches la gente comenzó a preguntarse si no solo habían movido límites físicos, sino también morales, estirando lo que era aceptable, normalizando lo que alguna vez habría sido cuestionado, asumiendo que nunca habría una consecuencia. Muy al norte en Alaska, al comienzo mismo de un nuevo año, llegó una tormenta de nieve sin los signos que la gente más teme. Llegó en medio de un invierno ya lleno de titulares, incendios en el oeste, inundaciones en el corazón del país, tormentas a lo largo de las costas, cuando muchos esperaban que el calendario restableciera lo que el país acababa de soportar. Sin viento aullante, sin cielos blancos, el aire mismo se espesó como si el frío tuviera peso. El aliento se volvió quebradizo. El sonido se transportaba de manera extraña y dentro de ese silencio la presión comenzó a trabajar hacia adentro. Antiguos abetos enraizados durante siglos no se doblaron ni cayeron, se dividieron desde adentro. El frío se apretó más rápido de lo que la madera podía liberarlo. A lo largo de la tundra, las líneas ferroviarias de petróleo desaparecieron bajo nieve densa e inmóvil. Los equipos dijeron que las vías no fueron aplastadas por la fuerza, sino enterradas por una acumulación que nunca se desplazó, nunca se voló, simplemente se quedó. Un piloto describió flotar sobre un valle congelado cuando el avión comenzó a fallar en el aire. Se formó hielo en las palas del rotor, no por humedad o tormenta, sino por aire tan frío que agarró metal expuesto instantáneamente. Se sintió como si el cielo mismo se hubiera vuelto sólido, dijo más tarde. Los aterrizajes de emergencia se realizaron sin viento, sin advertencia. Bajo cielos despejados. La gente en la región no pudo evitar notar el momento. Mientras el resto de la nación discutía sobre elecciones, mercados y conflictos en el extranjero, los primeros días del año trajeron un tipo diferente de punto de quiebre, uno que no tenía nada que ver con política y todo que ver con límites. El libro de Job una vez preguntó, ¿dónde nace el hielo y quién le da fuerza a la escarcha? Esas palabras surgieron nuevamente en conversaciones no gritadas, sino susurradas, como si la temporada misma estuviera respondiendo. Esta no fue una tormenta que atacó desde afuera. Trabajó hacia adentro, excediendo silenciosamente umbrales que nunca habían sido probados. Al mismo tiempo, misma semana, mismo invierno, mismo comienzo inquieto del año, miles de millas al sur, los Everglades se convirtieron en vidrio. Durante la noche, las temperaturas se desplomaron muy por debajo de lo que los humedales habían registrado alguna vez. El agua del pantano se endureció. La superficie de los pantanos se convirtió en vidrio. Los caimanes se congelaron en su lugar, bloqueados en posturas de supervivencia que no pudieron completar. Las palmeras se doraron en horas. Arboledas enteras murieron de pie. A medida que el hielo retrocedió días después, el suelo reveló restos largamente enterrados, huesos de animales preservados en sedimento, expuestos por una helada que penetró más profundo de lo que la memoria moderna permitía. Un guardaparques comentó, la tierra recordó algo más antiguo que nosotros. Era como si en medio de una nación esperando un nuevo comienzo, el suelo mismo estuviera trayendo cosas viejas de vuelta a la vista. El Salmo pregunta, ¿quién puede resistir ante su frío? La pregunta aterrizó de manera diferente en un invierno como este. Después de un año de desastres de $1.000 millones, disturbios sociales y una sensación de que cada sistema estaba bajo tensión. Nos preparamos para tormentas, ruido. No nos preparamos para el silencio. ¿Ves el patrón? El problema no fue la profundidad de la nieve, sino la temperatura más allá de lo esperado. En Alaska no el viento, sino la quietud más allá de la tolerancia. En Florida no un enfriamiento gradual, sino una caída repentina que alcanzó más profundo de lo que nadie pensó posible. Lo que une estos eventos no es geografía, sino método y momento. Nada se anunció sin sirenas, sin transición violenta. Estas cosas sucedieron en la ventana misma cuando la gente estaba haciendo resoluciones, estableciendo planes, diciéndose a sí mismos que este año sería diferente. Los sistemas fallaron porque fueron construidos para promedios.
La vida persistió solo donde la adaptación tenía profundidad. Un biólogo local lo dijo claramente. Nos preparamos para tormentas. No nos preparamos para el silencio. Estos momentos no exigen conclusiones apresuradas. Invitan al examen, especialmente en una temporada cuando todo el país está preguntando qué tipo de año se avecina. El frío como el agua no discute. Revela, prueba lo que nunca ha sido probado, simplemente porque nunca tuvo que serlo antes. Y cuando la creación habla de esta manera, no acusa. Los elementos están testificando. Justo en el cambio del año, en medio del invierno, mientras todo lo demás ya está temblando. ¿Estás listo para lo que viene después? Si este tipo de reflexión resuena contigo, considera darle me gusta a este vídeo y suscríbete si quieres seguir explorando estas preguntas silenciosas juntos. Quédate conmigo mientras pasamos de este invierno a lo que sea que venga después. Desde el océano profundo hasta el suelo del corazón del país. Desde el silencio invernal hasta los mares ardientes. El mensaje no es que toda esperanza se ha ido, sino que la confianza prestada se está agotando. Las bases que nunca cuestionamos están siendo probadas frente a nosotros. Fundamentos físicos, minas, diques, líneas ferroviarias, tuberías y suburbios construidos sobre suposiciones de que la Tierra se comportaría como siempre lo ha hecho. Fundamentos económicos y sociales, sistemas alimentarios, modelos de seguros, redes y economías locales que se tensan bajo choques repetidos. Fundamentos morales y espirituales, líneas límite movidas poco a poco, confianza colocada en lo que es temporal y una creencia silenciosa de que mañana siempre se verá como ayer. Cuando las profundidades se agitan, el agua y el frío no discuten, revelan, muestran donde algo ha sido vaciado, adelgazado o descuidado. Las inundaciones expusieron tierra hueca, los incendios en el mar expusieron explicaciones frágiles, los terremotos expusieron confianza en lo que nunca fue garantizado. Esto no es un guión para el pánico, es una convocatoria a la honestidad. Si el suelo, el agua y el cielo están recordándonos que nada creado es permanente, entonces tal vez lo más sabio que podemos hacer en esta hora es simple, mira nuevamente en qué estamos confiando. Levanta nuestros ojos más allá de lo que puede ser sacudido y vive como si el que advirtió de estos días también es el que todavía lo sostiene. Nuestra historia principal esta noche. Un terremoto de magnitud 5.0 golpeó cerca de Susanville hace menos de 2 horas. Anoche, el límite entre desastre y milagro se disolvió a través del paisaje americano, atrayendo atención global. Sin advertencia, el suelo mismo comenzó a convulsionar. Desde Michigan hasta Dakota del Norte, una cadena de terremotos golpeó con una unidad inquietante. No una ondulación, sino un temblor coordinado que cruzó límites estatales. Luego, cuando la tierra se calmó, siguió otra señal. A lo largo de la costa del Golfo, la luz de las estrellas sobre las olas de repente se convirtió en un fuego apocalíptico. Las llamas atravesaron la superficie del océano. Los equipos de la Guardia Costera se apresuraron a encontrar una fuga, un naufragio, una razón. Para aquellos que recuerdan las advertencias antiguas, las palabras suenan cercanas. Las naciones de la Tierra estarán profundamente perturbadas y confundidas debido al rugido y el oleaje del mar. ¿Son estas simplemente coincidencias naturales o la Tierra misma está tratando de entregar un mensaje? Antes de comenzar, no olvides darle me gusta a este vídeo y apoyar nuestro canal haciendo clic en el botón de suscripción. Aumenta tu preparación en el comentario porque importa. Comencemos examinando lo que sucedió en la costa del Golfo. Primero, en las horas antes del amanecer, los residentes a lo largo de la playa de Tampa fueron atraídos de sus hogares por un brillo desconocido que flotaba justo por encima de la línea de agua. Al principio se parecía al brillo ordinario de las plataformas costa afuera o la luz estelar reflejada. Pero a medida que más personas se reunían a lo largo de las playas, quedó claro que esta luz no se comportaba como nada que hubieran visto antes. En momentos, el brillo tranquilo dio paso al caos. Las llamas estallaron a través de la superficie del mar, extendiéndose en patrones erráticos y vivos, rojo, vivo y con propósito, elevándose y curvándose como si las aguas mismas estuvieran desafiando su orden creado. Los testigos reportaron un calor intenso que irradiaba hacia afuera desde el agua, lo suficientemente fuerte como para que las personas paradas lejos a lo largo de la costa sintieran calor en sus rostros. Los equipos de noticias se apresuraron.
La guardia costera respondió rápidamente esperando descubrir un petróleo volcado o una ignición química a lo largo de una ruta de navegación. Lo que encontraron, en cambio, solo profundizó el misterio, sin fugas, sin escombros, sin aceite, sin evidencia de un accidente industrial. Después de que los funcionarios realizaron sus pruebas, reconocieron algo rara vez declarado en informes científicos. No había explicación para el evento. Las llamas continuaron sin moverse por el viento o la marea durante casi 20 minutos antes de desvanecerse, tan repentinamente como habían aparecido. Los expertos lanzaron teorías, metano, electricidad, ilusiones, pero cada teoría colapsó. Nada explicaba el fuego bailando sobre agua salada como una cosa viviente. El mar en llamas no fue simplemente una reacción química. Se sintió como una alarma percibida profundamente por aquellos parados en la costa, provocando reflexión entre aquellos que buscan en las escrituras significado en momentos devastadores. Muchos recordaron las advertencias resonadas en las palabras de Jesús. El mar rugirá. La destrucción vendrá con las olas. Cuando veas estas cosas, levanta tu cabeza, porque tu redención se acerca. La profecía de Ezequiel corta aún más cerca. Los peces del mar y las aves de los cielos y las bestias del campo. Todos los hombres sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. Aquí el mar deja de dar vida y en cambio da testimonio del juicio. Es como si advertencias antiguas estuvieran presionando a través del velo de la vida ordinaria, apareciendo en formas que ningún titular puede explicar completamente. Esta vez el mensaje real golpeó el corazón del continente. ¿Qué podría causar que los terremotos se muevan al unísono a través del corazón de América? ¿Está Dios llamando a nuestra nación de vuelta a su palabra? Desde Michigan hasta las de Coutes, el corazón del país no solo tembló, pulsó sin epicentro, sin réplicas, sin advertencia, solo una sacudida singular masiva que golpeó a millones de personas en el mismo segundo exacto. Los testigos describieron una experiencia profundamente inquietante. Los platos chocaron, las puertas se cerraron en sus marcos. El ganado entró en pánico y los perros aullaron en la noche. Los vecinos salieron al aire frío, escaneando el horizonte en busca de una explicación que nunca llegó. Un granjero en el norte de Minnesota dijo más tarde, se sintió como si el suelo hiciera una pausa y luego se moviera todo a la vez. En Dakota del Norte rural, las familias se reunieron bajo cielos abiertos, inseguras de si prepararse para el impacto o inclinar sus cabezas. Los sismólogos se movieron rápidamente para analizar el evento. Sus hallazgos solo profundizaron la inquietud. El Servicio Geológico de Estados Unidos publicó una declaración inusualmente contenida. No se detectó desplazamiento de falla activa, no se identificó ningún desencadenante tectónico correspondiente. El patrón sísmico no se alinea con modelos conocidos. Por un breve momento, expertos, analistas y funcionarios llegaron a la misma conclusión. No había una causa clara. La comprensión humana se había estancado, dejando atrás un silencio lleno solo por preguntas sin respuesta. Cuando el mar arde es una señal, pero cuando el suelo sólido del corazón de América se mueve al unísono sin una causa geológica, eso no es que la naturaleza esté fallando. A lo largo de las Escrituras, los terremotos marcan momentos cuando Dios interviene decisivamente en la historia humana. En el Sinaí, la montaña tembló cuando se dio la ley. En la crucifixión la tierra tembló cuando Cristo entregó su espíritu. Y en el lenguaje profético, los terremotos nunca son simplemente geológicos. Son señales, recordatorios de que la creación misma responde cuando se cruzan límites divinos. El Apocalipsis dice que entre otras señales del regreso de Cristo, muchos morirán debido a hambrunas y plagas. Lucas también escribe sobre pestilencias que causan eventos temibles y grandes señales del cielo. No sabemos si lo que estamos viendo hoy son esos mencionados, pero estos terremotos en suelo americano podrían ser una señal de Dios para despertarnos a la realidad de que este mundo no es todo lo que hay y que debemos prepararnos para la venida de nuestro Rey. Teo agrega más palabras sobre las señales que deberían despertarnos del letargo espiritual. Habla sobre las señales, siendo el comienzo de contracciones de parto. Habrá hambrunas y terremotos en varios lugares. Todas estas son el comienzo de dolores de parto. Cuando una mujer embarazada comienza el proceso de parto, el dolor no es severo y las contracciones de nacimiento están a varios minutos de distancia.
Cuanto más cerca está de dar a luz al niño, sin embargo, más frecuentes son las contracciones con el nivel de dolor mucho más significativo. Al usar esta analogía, Jesús estaba diciendo que cuanto más cerca está el mundo del fin de la era, más frecuentes serán las señales, como los terremotos. La tierra se había movido. El mar se había quemado y a través de América el límite entre explicación científica y advertencia profética se había vuelto cada vez más delgado. A medida que se examinan estas señales extraordinarias, no estamos simplemente reuniendo datos. Estamos preguntando si nuestra generación está siendo abordada a través de los cimientos mismos de la tierra y el cielo. Si estos eventos agitan algo dentro de ti, comparte lo que sentiste, lo que presenciaste y lo que estás cuestionando. En una hora, cuando el suelo mismo tiembla, las advertencias antiguas ya no se sienten distantes. Incluso mientras América luchaba por darle sentido a las aguas ardientes y una tierra temblorosa, las señales no retrocedieron. En cambio, comenzaron a cambiar de forma, más silenciosas, más lentas, pero no menos inquietantes. A lo largo de la costa este apareció algo inusual, muy por encima de los patrones normales del clima. Las imágenes satelitales lo detectaron primero antes de que los observadores terrestres captaran completamente lo que estaban viendo. Bandas de nubes de gran altitud se extendían a través del cielo en largas líneas paralelas, en capas con tal precisión que los meteorólogos hicieron una pausa. Desde el espacio las formaciones se parecían a líneas de texto escrito, ordenadas, deliberadas y abarcando cientos de millas. Desde las Carolinas a través del Atlántico Medio y hasta Nueva Inglaterra apareció el mismo patrón y luego apareció de nuevo y de nuevo durante 3 días consecutivos casi a las mismas horas. Las bandas de nubes regresaron formándose, manteniendo su forma, luego disolviéndose lentamente al atardecer, solo para reensamblarse al día siguiente. No había sistemas de tormenta para explicarlos, no había anomalías en la corriente en chorro que pudieran dar cuenta de su simetría. Los pilotos informaron volar debajo de lo que parecía un cielo gobernado con líneas, como si los cielos mismos hubieran sido inscritos. Entre los creyentes, las imágenes se sentían inconfundibles. Los cielos declaran la gloria de Dios. Los cielos proclaman la obra de sus manos. Día tras día derraman discurso. Su voz sale a toda la tierra. Otros recordaron otra imagen más seria del Apocalipsis, el momento en que el juicio no se habla en voz alta, sino que se registra. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono y se abrieron libros. ¿Estaba el cielo simplemente organizando vapor o estaba de alguna manera simbólica abriendo una página? Luego vino el sonido. En una importante ciudad portuaria de América, los residentes de Nueva York comenzaron a reportar un tono metálico profundo resonando a través del aire nocturno. No gritaba, no gemía, resonaba. Un estallido grave parecido a una trompeta, pesado y mecánico, pero extrañamente hueco, como si viajara desde una gran distancia. El sonido llegaba a la misma hora cada noche, duraba varios minutos, luego cesaba. Los trabajadores del puerto se congelaban a mitad de tarea. Los habitantes de apartamentos abrían ventanas. Las plataformas del metro caían en silencio mientras los pasajeros se esforzaban por identificar su fuente. Las autoridades buscaban barcos, equipo de construcción, alarmas industriales, cualquier cosa que pudiera explicarlo. Nada coincidía. El tono no se movía, no se desvanecía con la distancia, simplemente sonaba y luego se detenía. Para aquellos familiarizados con las Escrituras, la asociación fue inmediata e inquietante. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y más allá de eso, la progresión más oscura descrita en el Apocalipsis, el sonido de trompetas, no como celebración, sino como advertencia. 7 trompetas, cada una anunciando un paso más cerca del ajuste de cuentas. Los escépticos desestimaron los eventos como coincidencia atmosférica y acústica industrial. Pero incluso entre ingenieros y analistas, la inquietud persistió. El momento era demasiado preciso, la repetición demasiado exacta. El simbolismo, nubes como líneas escritas, sonidos como trompetas, demasiado difícil de ignorar. Primero la tierra tembló, luego el mar cambió. Ahora el cielo parecía hablar y el aire mismo parecía sonar una alarma. Tomados en conjunto, estos no eran catástrofes ruidosas, sino señales estructuradas, ordenadas, restringidas,
casi pacientes, como si la creación no estuviera entrando en pánico, sino testificando y enviando ondas a través de cada comunidad a lo largo de la costa del Golfo. Pastores y creyentes por igual hablaron de las aguas ardientes como un espejo que refleja una nación largamente sostenida por la abundancia, ahora confrontada por una señal problemática. Muchos recordaron a sus congregaciones, cuando el agua, que está destinada a sanar y sostener, comienza a arder, puede estar llamando a un pueblo a regresar antes de que siga algo mayor. Otros recurrieron nuevamente a las palabras pronunciadas por Jesús hace 2000 años. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de naciones con perplejidad ante el rugido del mar y las olas. En Michigan y Kansas, los servicios dominicales de la iglesia se desbordaron con asistentes feligreses familiares junto a recién llegados agarrados por preocupación y asombro. Los pastores rehicieron sus mensajes pasando de la inspiración cotidiana a súplicas urgentes de preparación espiritual. Un ministro instó a la congregación: Dios está sacudiendo a América. ¿Nos alejaremos o escucharemos el llamado? Los pastores en todo el Medio Oeste hablaron claramente a sus congregaciones esa mañana. Quizás estos temblores sincronizados no son accidentes de la naturaleza, sino señales, contracciones antes de algo pesado, una advertencia destinada a llegar a una nación que se ha vuelto cómoda. En las redes sociales explotó la actividad. Hashtags como trompeta del tiempo final y señales del tiempo final Estados Unidos encabezaron las tendencias. Durante días mientras las redes de noticias reunían y analizaban vídeos virales desde océanos en llamas hasta estallidos de trompetas resonando sobre vecindarios urbanos. Miles de comentarios se derramaron, escépticos cuestionando autenticidad, otros compartiendo historias de encuentros que cambian la vida e innumerables usuarios planteando la consulta escalofriante: ¿coincidencia o una advertencia divina? No todas las respuestas rebosaron de seguridad u optimismo. Los temores de juicio inminente surgieron en algunas publicaciones, mientras que otros abrazaron la acción. Las reuniones de oración improvisadas surgieron en parques. Los vecinos ofrecieron ayuda y suministros a los afectados y los foros digitales lanzaron diálogos basados en la fe y redes de apoyo mutuo. En la ciudad de Nueva York, el ruido parecido a una trompeta detuvo a los peatones en seco, algunos filmando frenéticamente, otros abrumados por las lágrimas. En Colombia, los lugareños describieron un silencio profundo que descendía después del ruido, una quietud que llevaba un peso santo. Desde ciudades bulliciosas hasta aldeas tranquilas prevaleció una urgencia compartida, un impulso nacional para encontrar significado, consuelo y dirección a través de la oración, charlas o actos de bondad. La gente en toda América pasó de ser meros observadores de lo extraño a buscadores activos en un profundo despertar espiritual. Luego vino una señal, no de fuego, sonido o cielos escritos, sino de la vida misma moviéndose fuera de ritmo. Sobre la región de los Grandes Lagos, los sistemas de radar meteorológico comenzaron a registrar una anomalía que al principio parecía ser un error de datos. Lo que deberían haber sido rutas de migración direccionales limpias en su lugar formaban una masa giratoria vasta. Al examinarlo más de cerca, los operadores se dieron cuenta de que la señal era biológica, no atmosférica. Era una bandada, una congregación inmensa de aves migratorias dando vueltas sin cesar sobre la misma región durante horas. Estas no eran bandadas dispersas corrigiendo el curso. Este era un cuerpo unificado, miles de fuertes, volando en un bucle continuo que desafiaba cada patrón conocido de migración estacional. No avanzaban hacia el sur, no se dispersaban, giraban. Las cámaras terrestres pronto confirmaron lo que el radar sugirió. Sobre una ciudad junto al lago, las aves formaron una espiral colosal, ensanchándose y apretándose en cámara lenta, pareciendo una corona viviente suspendida contra el cielo. La formación se mantuvo precisa y deliberada, como si estuviera gobernada por un centro invisible. El tráfico se ralentizó, los peatones se detuvieron, la ciudad cayó en silencio bajo el sonido de alas. Luego, sin advertencia, el patrón colapsó. La bandada se separó no en pánico, sino en liberación repentina, dispersándose en todas direcciones y desapareciendo más allá del horizonte, dejando atrás un cielo vacío y un silencio inquieto. Los biólogos lucharon por explicar lo que había ocurrido. Las aves migratorias se encuentran entre los navegantes más confiables de la creación, guiadas por campos magnéticos, estrellas y relojes internos refinados durante milenios. No se demoran sin razón, no dan vueltas sin rumbo.
Y sin embargo, durante ese lapso de tiempo, algo interrumpió su conocimiento. Para aquellos atentos a las escrituras, el simbolismo era penetrante. La cigüeña en los cielos conoce sus tiempos señalados. La tórtola, el vencejo y la golondrina observan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce la ordenanza del Señor. Las criaturas formadas para obedecer las estaciones parecían desorientadas, mientras que la humanidad dotada de conciencia y advertencia continuaba en gran parte sin moverse. La señal no fue ruidosa, no amenazó, simplemente reveló una fractura en el ritmo de la creación misma. Las palabras de Pablo resonaron con renovada claridad. Sabemos que toda la creación ha estado gimiendo junta en dolores de parto hasta ahora. Esto no era destrucción, era disonancia, como si la creación, largamente fiel a sus cursos, dudara, hiciera una pausa, diera vueltas antes de continuar en su camino. Y en esa vacilación, una pregunta persistió bajo las alas que se desvanecían. Si incluso las criaturas del aire pueden momentáneamente perder su camino, ¿qué significa cuando una nación ya no reconoce la temporada en la que se encuentra? No mucho después de que los cielos volvieran a caer en silencio, la atención se desplazó hacia el oeste, hacia una montaña que durante mucho tiempo se asumió que estaba en silencio en una cadena remota de las tierras altas americanas. Un volcán que había dormido sin perturbaciones durante siglos, comenzó a exhibir un comportamiento que ningún registro podía explicar. No hubo temblor, no hubo calor en aumento, no hubo neblina sulfurosa que se desplazara por los valles. Los instrumentos no detectaron movimiento de magma debajo de la superficie. Por cada medida científica, la montaña permaneció inactiva y, sin embargo, cada noche comenzó a brillar. Los observadores lo notaron por primera vez justo después del anochecer. Desde el borde del cráter, una columna vertical de luz se elevaba directamente hacia el cielo oscurecido, constante, inquebrantable, sin parpadear ni extenderse. No era llama, pero ardía con claridad. Oro pálido en su base blanqueándose mientras subía. La luz se erguía como un pilar fijado entre la tierra y el cielo. Noche tras noche, el fenómeno se repetía. El aire permanecía fresco. Las estrellas se mantenían nítidas. No cayó ceniza, no fluyó lava. La montaña no erupcionó, respiraba luz. Los satélites confirmaron lo que vieron los testigos terrestres. Un rayo estacionario confinado a la cumbre, no afectado por el viento o la cobertura de nubes. Los científicos atmosféricos buscaron explicaciones: descarga de plasma, gas ionizado, refracción óptica rara. Pero cada teoría falló bajo escrutinio. No había sistema de tormenta, no había perturbación electromagnética, nada que debería haber producido iluminación de esa magnitud o disciplina. La montaña no estaba destruyendo, estaba señalando. Para aquellos empapados en las escrituras, las imágenes eran imposibles de perder. En el desierto, Dios no guió a su pueblo a través de la erupción o el colapso, sino a través de la presencia hecha visible. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos en el camino y de noche en una columna de fuego para darles luz. Esta montaña no derramó juicio. Permaneció quieta e iluminó la oscuridad, pero la quietud llevaba peso. El Apocalipsis habla de un tiempo cuando las montañas ya no son neutrales, cuando se convierten en instrumentos, señales de poder restringido hasta su momento señalado. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo con fuego fue arrojado al mar. Aquí, sin embargo, la montaña no fue arrojada. Permaneció en su lugar ardiendo, pero sin consumirse. Como con las aves dando vueltas sin dirección, esta señal no gritaba, no forzaba la interpretación. Esperaba como ofreciendo tanto advertencia como guía, visible solo para aquellos dispuestos a levantar sus ojos. Algunos lugareños describieron una quietud abrumadora cerca del sitio, una sensación de que la montaña estaba despierta pero paciente. Otros hablaban en voz baja del miedo, no de lo que estaba sucediendo, sino de lo que aún no había sucedido. Si la bandada desorientada reveló una ruptura en el ritmo de la creación, esta montaña iluminada sugirió algo completamente diferente: no caos, sino restricción; no destrucción, sino misericordia contenida; intención, una luz encendida donde el fuego debería haber caído. Y una vez más, la creación pareció hacer una pausa como esperando ver quién reconocería la señal y quién continuaría caminando en la oscuridad, nunca mirando hacia arriba.
A medida que las señales proliferaron y las comunidades lidiaron con asombro, temor o anticipación, surgieron preguntas profundas que están más allá del alcance de ciclos de noticias o tendencias virales. ¿Qué hay detrás de mares ardientes, tierra temblorosa y trompetas celestiales? Meras coincidencias. Sucesos extraños o hilos en un antiguo tapiz profético que crece cada vez más insistente en medio del desasosiego global. Las escrituras enmarcan repetidamente las interrupciones naturales, aguas en llamas, cielo rojo sangre, convulsiones sísmicas como señales divinas, subrayando el vínculo de la creación con promesas divinas, responsabilidad y renovación. Jesús predijo, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán en angustia y perplejidad ante el rugido del mar y las olas. Estas no son metáforas vagas, sino alertas contundentes diseñadas para sacudir almas. El Apocalipsis amplifica las imágenes. Los ángeles desatan copas sobre el mar, tiñéndolo de rojo sangre. Las trompetas resuenan desde el cielo, convocando el arrepentimiento en medio de ayes. Joel hace eco de esto. Mostraré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Cada anomalía sirve como dolores de parto, anunciando un cambio cósmico. Pablo afirma que la creación misma será liberada de su esclavitud a la decadencia y llevada a la libertad y gloria de los hijos de Dios. Mientras toda la tierra gime en anhelo ansioso, cuando los elementos estallan en fuego, temblor o explosión, señalan la interacción de reinos materiales y eternos, trascendiendo la explicación empírica. Estas ocurrencias nos impulsan a reflexionar, marcan el clímax de la profecía. ¿Está el Creador manejando la naturaleza, océanos, tierra, cielos para despertar a una era somnolienta? ¿O son contracciones intensificadas hacia la divulgación final? Más allá del análisis, tales acertijos requieren perspicacia de oración. Como en cada era de presagios, la convocatoria perdura, vigila y ora, discerniendo con sabiduría a medida que nos acercamos cada vez más a la venida del Señor. Me parece triste que aunque muchos son conscientes de que estamos en los tiempos finales de la historia humana, la gente pone excusas en lugar de arreglar sus vidas con Dios. Muchos están jugando a la ruleta rusa espiritual, un juego de poner una bala en el tambor giratorio de un revólver de 6 tiros, sostenerlo en la cabeza y apretar el gatillo. Nunca va a suceder, dicen. Apuestan sus vidas eternas a que Cristo no vendrá y pondrá fin al mal que sucede en este mundo. Esta locura está en el corazón de las personas a pesar de que ven señal tras señal de su pronta venida. Jesús habló de esto en términos de personas invitadas a un banquete y despreciando la gracia del que las invita. Pero él le dijo, un hombre estaba dando una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su esclavo a decir a los que habían sido invitados, vengan, porque todo está listo ahora. Pero todos por igual comenzaron a poner excusas. El primero le dijo, he comprado un pedazo de tierra y necesito ir a verlo. Por favor, considérenme excusado. Es hora de prepararse para el banquete con el Señor y ya no poner excusas. Si eres cristiano, este mundo no es tu hogar. Como yo, anhelando a mi familia, nuestro Señor está anhelando nuestra reunión. Ha pasado casi 2000 años preparando un lugar para nosotros, para que donde Él esté también estemos nosotros. La alegría inundará su corazón en la cena de bodas del Cordero cuando nos muestre dónde viviremos juntos. Debe ser decepcionante para el que algunos ni siquiera estén vigilando ese día. En cambio, ponen excusas y eligen las cosas de este mundo. Muchos desconocen las señales bíblicas de los tiempos que nos rodean. Están espiritualmente dormidos y no están vigilando el regreso de Cristo. Estos deberían ser días de preparación. Antes de celebrar la Pascua y la liberación de Egipto hacia la tierra prometida, el pueblo judío pasó por días de preparación. Todavía lo hacen mientras el Cordero de Pascua era traído a la casa durante 4 días antes de ser sacrificado. Las casas de los israelitas fueron meticulosamente barridas antes de la Pascua, porque también era la fiesta de los panes sin levadura. Y toda amiga de levadura o levadura tenía que ser barrida y puesta en el contenedor de basura. La levadura o levadura habla del pecado. Antes de ver a nuestro amado, debemos prepararnos y prepararnos para encontrarnos con el Señor en el aire. Debemos barrer nuestras vidas de todo pecado y prepararnos para el banquete con el Señor. Apaga la televisión.
Olvídate de los deportes. La gente está muriendo sin conocer al Salvador. Debemos hacer lo que podamos para alcanzarlos con la verdad. Prepárate para la eternidad. Cuando Jesús les dijo a quienes lo escuchaban que había descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, comenzaron a razonar y susurrar sobre su infancia en Nazaret, que estaba a unas 40 millas de donde estaba enseñando junto al mar de Galilea. Algunos de ellos tal vez conocían a su padre y madre. ¿Cómo puede decir que descendió del cielo? La respuesta de Jesús fue hablar sobre el poder de atracción del Espíritu de Dios. Ante esto, los judíos comenzaron a murmurar acerca de él, porque dijo: «Yo soy el pan que descendió del cielo». Dijeron: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede ahora decir: «descendí del cielo»? Dejen de murmurar entre ustedes, respondió Jesús. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: todos serán enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende de él viene a mí. Nadie ha visto al Padre, excepto el que es de Dios. Solo él ha visto al Padre. Énfasis añadido. ¿Qué quiso decir Jesús al decir que nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga? A finales de mi adolescencia y principios de los 20 tenía muchas preguntas sobre los misterios de la vida, provocadas por los muchos momentos cercanos a la muerte en mi trabajo como pescador comercial. Las preguntas a menudo giraban en torno a la vida, después de la muerte y si había un cielo y un infierno. Trabajar con mi padre como pescador comercial me permitió tomar tiempo libre extendido cuando tenía a alguien con experiencia para reemplazarme. Mi hambre espiritual creció cuando viajé a Asia buscando respuestas a la vida a través de la filosofía, el budismo y el hinduismo, creyendo que estas religiones llenarían la pieza que faltaba en el rompecabezas de mi vida. Cuando viniste a Cristo, si eres cristiano, y no hay mejor momento que ahora si no lo eres, el Señor se acercó a ti y te atrajo hacia Él. Podría haber sido un amigo cuya vida parecía diferente. Quizás fue un mensaje que de alguna manera te tocó profundamente. Tal vez fue la profunda insatisfacción de la que ya hemos hablado. También podría haber sido un libro donde una oración particular te agarró como un anzuelo que se mantuvo firme en tu alma y fue solo cuestión de enrollarte en Cristo. Todas estas son señales del Espíritu de Dios en el trabajo, cortejándote a Cristo para que puedas recibir el regalo de la vida eterna en Él. En el versículo 45, Jesús nuevamente describe cómo Dios obra de esta manera: todo el que escucha al Padre y aprende de Él viene a mí. Si aún no lo conoces, tal vez hoy sea el día para pedirle que entre en tu vida. Nunca sabes si habrá otra oportunidad. Estamos mirando la confrontación de Jesús con los fariseos en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, justo después de que Cristo sanara al inválido junto al estanque de Betesda. El Señor dijo que es igual al Padre de 5 maneras diferentes. Luego habló de un tiempo cuando los muertos escucharán y vivirán. Es decir, un tiempo en el momento en que estaba diciendo estas palabras ha llegado ahora, pero también en un tiempo que aún estaba por delante. Les digo la verdad, viene un tiempo y ha llegado ahora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo y le ha dado autoridad para juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene un tiempo cuando todos los que están en sus tumbas oirán su voz y saldrán. Los que han hecho el bien resucitarán para vivir y los que han hecho el mal resucitarán para ser condenados. Por mí mismo no puedo hacer nada. Juzgo solo como oigo y mi juicio es justo. ¿Por qué no busco complacerme a mí mismo, sino a Él que me envió? ¿Por qué Jesús menciona 2 tiempos separados? ¿Cuál es el tiempo que ha llegado ahora? ¿Y qué sucederá en el tiempo que viene? En el versículo 25, los muertos que Cristo mencionó eran aquellos a su alrededor que aún no experimentaban la vida de Dios. Sin Cristo estaban en una condición espiritualmente muerta. En el versículo 28, el tiempo futuro del que habló es el de la resurrección, cuando todos los que están en la tumba saldrán. Hablemos de la resurrección en nuestra meditación de mañana y hoy enfoquémonos en lo que quiso decir con los muertos, oyendo y viviendo mencionados en el versículo 25. Los muertos cobrando vida en la era presente. En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus transgresiones y pecados en los que solían vivir cuando seguían los caminos de este mundo y
Del gobernante del reino del aire, el espíritu que ahora está trabajando en aquellos que son desobedientes. Debido a su gran amor por nosotros, Dios, que es rico en misericordia, nos hizo vivos con Cristo incluso cuando estábamos muertos en transgresiones. Es por gracia que han sido salvados, porque es por gracia que han sido salvados por medio de la fe y esto no de ustedes mismos. Es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Observen cómo esta vida de Dios viene a nosotros. Se da como un regalo de gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Gracia es una palabra que significa favor inmerecido. Significa que no hay nada que puedas hacer para ganarlo. Es un regalo de vida que se te da cuando crees y confías en la obra de Cristo en la cruz por ti como tú. Si aún no has creído y puesto tu confianza en Cristo, hazlo hoy. No lo pospongas por el amor del cielo y tu amor. Este año las señales del tiempo final pueden aumentar en América, aunque la preparación permanece diferida a vagos mañanas. El próximo año o el crepúsculo de la vida puede coronarse como temporada de despertar. Sin embargo, esa hora evade alcance. Otros lo presencian, pero multitudes se hunden en el abismo de la eternidad. Primero, las ventanas se cerraron de golpe. Las señales eternas pueden aumentar aunque la perspectiva repele. Las tormentas proféticas no afloran por temor o negación. La cercanía invisible no cambia. Presta atención o ignora el avance del juicio. Pensamientos. La ausencia no protege a nadie. Que pronto se sintió. ¿Qué pensamiento desafía? Las señales pueden aumentar aunque las esperanzas se aferren a la paz prolongada. Visiones de estabilidad duradera, ilusiones efímeras repelen la admisión. Sin embargo, la revolución termina abruptamente, sin vida en medio de la refriega. Así la posibilidad del amanecer es cruda. Uno entre asambleas aquí enfrenta oleadas. Este año la probabilidad aumenta raramente, de hecho, escapa ileso en vastas reuniones. El año pasado reclamó de estas filas los lotes caen invisibles. Date cuenta, este año las señales me abruman, aunque el vigilante habla por todos. Y si América se tambalea este año, el asombro agarra por un cambio cataclísmico, resultados pesados. Si las señales abruman dudas no preparadas, esperanzas, miedos se enredan sobre la resolución del alma nacional para siempre en llamas de verdad. Caminos impenitentes expuestos. La autocomplacencia se desmorona. La temible realidad quema las leyes innegables. La condena permanece. Las penas. El golpe convence más allá de la disputa, miserias, sensaciones innegables. Y así llegamos al final de este viaje a través de las señales, los símbolos y las sacudidas que están atravesando no solo el suelo de América, sino las almas de millones. ¿Qué harás con lo que has escuchado? ¿Lo descartarás como simple casualidad? ¿O permitirás que estas señales te despierten a una realidad más profunda? Si este vídeo te ha impactado de alguna manera, te pido que compartas tu experiencia en los comentarios ahora mismo. Cuéntame, ¿has presenciado alguna de estas señales? ¿Qué sientes en tu espíritu? Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones, porque las señales no se detendrán aquí y necesitamos estar preparados para lo que viene. El tiempo es corto, el mensaje es urgente y la decisión es tuya. Esta correlación no podía ser desestimada como coincidencia. El epicentro no deambuló caprichosamente por el subsuelo urbano. Se posicionó con exactitud milimétrica en el lugar preciso donde la cronología humana, las profecías ancestrales y las expectativas apocalípticas han estado entrelazadas durante milenios enteros. Lo que aconteció posteriormente solamente incrementó la sensación de que algo sobrenatural estaba desarrollándose. Los sectores que sufrieron el mayor impacto no fueron los barrios modernos construidos con técnicas de ingeniería antisísmica de vanguardia, sino las zonas antiguas, esos senderos pulidos por las sandalias de incontables peregrinos a lo largo de generaciones. Esos callejones estrechos delimitados por bloques de piedra caliza tallados hace 1000 años. Esos monumentos que funcionan como anclas de la memoria sagrada de Jerusalén. Las paredes se agrietaron precisamente donde las plegarias han reverberado sin interrupción durante siglos. Los bloques pétreos se desplazaron en ubicaciones donde los rollos sagrados han sido estudiados, memorizados y transmitidos a través de 100 generaciones.
Paradójicamente, vecindarios enteros de construcción reciente, ubicados a escasa distancia, reportaron niveles de daño prácticamente nulos, permaneciendo estructuralmente intactos, como si una barrera invisible los hubiera protegido del cataclismo. Los ingenieros estructurales se apresuraron a inyectar cautela en el discurso público. Desde su perspectiva técnica argumentaban que las diferencias en metodologías constructivas, en la calidad y tipo de materiales empleados y en la composición específica del subsuelo, podían dar cuenta perfectamente de la distribución irregular del daño. El hormigón armado responde de forma radicalmente distinta que los bloques de piedra unidos con mortero primitivo. Los cimientos contemporáneos incorporan sistemas de aislamiento sísmico diseñados para absorber y disipar energía. Las estructuras milenarias carecen completamente de esta tecnología. Sobre el papel, cada explicación resultaba impecable, científicamente rigurosa, tranquilizadora, incluso. No obstante, para aquellos que habitaban dentro del patrón de destrucción, para quienes caminaban diariamente por esas calles marcadas, las explicaciones técnicas se sentían profundamente insuficientes, como si describieran únicamente la superficie de un misterio mucho más profundo. Los residentes locales que recorrían las áreas afectadas percibían algo que resistía cualquier intento de cuantificación estadística. El trazado del impacto parecía seguir deliberadamente las zonas saturadas de densidad histórica y resonancia espiritual, mientras salvaba construcciones vecinas pertenecientes a épocas completamente diferentes. La devastación no se expandía en círculos concéntricos desde un punto focal, como dictan los manuales de sismología. Seguía una ruta y esa ruta, según murmuraban cada vez más voces, poseía una cualidad que helaba la médula: intencionalidad. No era violencia indiscriminada en todas direcciones, sino precisión, medida casi quirúrgica, como si algo o alguien hubiera elegido cuidadosamente qué tocar y qué preservar. Un habitante lo sintetizó de manera escalofriante. El terremoto sabía exactamente dónde estaba parado. La semántica empleada por diferentes grupos comenzó a divergir dramáticamente. Los expertos científicos invocaban el término coincidencia estadística. Los lugareños hablaban abiertamente de selección deliberada. Otros simplemente enmudecieron, perturbados hasta lo más hondo por la posibilidad de que esto trascendiera ampliamente la mera liberación de tensiones acumuladas en una falla geológica. Las escrituras ancestrales susurraban discretamente en el trasfondo de esas conversaciones inquietas, particularmente aquellos pasajes que describen ubicaciones geográficas específicas siendo sacudidas no como accidentes fortuitos, sino como señales codificadas. El profeta Zacarías no habló en metáforas vagas, ancló su visión del futuro cataclismo en coordenadas precisas. El monte de los olivos se partirá por la mitad, especificando no solo la montaña, sino la dirección exacta de la fractura de este a oeste, un momento puntual en el tiempo. La pregunta que comenzó a propagarse por la ciudad como un virus no se gritaba en las plazas. Se transmitía en tonos casi reverenciales. ¿Por qué este lugar por encima de todos los demás lugares del planeta? ¿Por qué un terreno tan íntimamente ligado a profecías, oraciones y promesas divinas? Y quizás lo más inquietante de todo, ¿por qué precisamente ahora, en este momento particular de la historia humana, cuando las tensiones geopolíticas alcanzan niveles críticos y las expectativas apocalípticas emergen silenciosamente del inconsciente colectivo, cuando la noche descendió sobre Jerusalén? Esa pregunta flotaba sobre la ciudad como un trueno que se niega a disiparse. Y créeme, esto apenas comienza a desarrollarse. Para comprender por qué el enfoque en el Monte de los Olivos perturbó a tantas personas de forma tan profunda, necesitamos trascender completamente los mapas topográficos y las líneas de falla. Esta elevación no constituye simplemente un accidente geográfico situado al este de Jerusalén. Representa un espacio donde la narrativa bíblica intersecta repetidamente con momentos decisivos en la trayectoria de la humanidad. Mucho antes de que los instrumentos modernos midieran la tensión acumulada bajo su suelo, las escrituras ya habían asignado significado trascendental a este terreno, marcándolo como un punto de encuentro entre lo divino y lo humano, entre el cielo y la tierra, entre lo eterno y lo temporal. Fue en las laderas del Monte de los Olivos, donde Jesús se retiró para orar en el jardín conocido como Getsemaní, cargando con el peso de lo que estaba por venir. Según los relatos evangélicos, ese suelo absorbió angustia, obediencia y rendición de una manera que pocos lugares en la historia han experimentado. Desde esta misma cresta después de la resurrección, Jesús ascendió hacia los cielos, dejando atrás no silencio, sino una promesa explícita:
Los ángeles declararon que retornaría de la misma manera, anclando la expectativa, no en abstracciones teológicas, sino en una ubicación geográfica específica, verificable, cartografiable. El Monte de los Olivos se transformó así en algo que trasciende el concepto de mero escenario para eventos sagrados. Se convirtió en un marcador de continuidad entre partida y regreso, entre ausencia y presencia, entre la primera venida y la segunda. Esa expectativa no se originó exclusivamente en el Nuevo Testamento. Siglos antes, el profeta Zacarías describió un momento futuro cuando el Señor plantaría sus pies sobre el Monte de los Olivos, y la montaña misma se partiría de este a oeste, creando un valle masivo. Esta profecía es extraordinariamente precisa, nombrando tanto la dirección exacta como la ubicación específica, como si el propósito fuera asegurar que su cumplimiento no pudiera ser confundido con mera metáfora poética o interpretación alegórica. En la tradición bíblica, tal especificidad es extremadamente rara y deliberada, señalando que el lugar mismo porta un propósito inscrito en el tejido de la realidad. Debido a esto, el Monte de los Olivos funciona como un puente arquitectónico entre los testamentos. En las escrituras hebreas aparecen contextos de juicio, restauración e intervención divina directa. En el Nuevo Testamento se convierte en el escenario para la oración, la ascensión y el prometido retorno. Sufrimiento y esperanza, partida y expectativa, juicio y misericordia convergen sobre el mismo terreno. Existen muy pocas ubicaciones en todo el planeta que carguen con tal densidad de significado estratificado a lo largo de milenios. Cuando los reportes emergieron indicando que el daño había trazado esta cresta con precisión antinatural, multitudes sintieron instintivamente que algo más que geología aleatoria estaba operando. La preocupación no se arraigaba en superstición primitiva, sino en memoria textual, histórica y espiritual. Y las escrituras asocian repetidamente el temblor de la tierra con momentos cuando realidades ocultas son reveladas y la complacencia es interrumpida violentamente. El Monte de los Olivos, ya saturado de significado profético hasta el punto de desbordamiento, parecía un candidato improbable para la coincidencia. Historia y profecía han compartido este paisaje durante milenios, desarrollándose frecuentemente en patrones superpuestos en lugar de eventos aislados. El suelo bajo el Monte de los Olivos ha sido testigo de oración, lágrimas, expectativa y espera a través de 100 generaciones. Cuando ese mismo suelo ahora muestra señales de tensión y fractura, evoca no solamente temor, sino reconocimiento. Para muchos, la perturbación se siente simbólica, como si una ubicación a la que se le ha confiado tanto significado estuviera nuevamente atrayendo atención hacia sí misma, no como reliquia del pasado, sino como señalización apuntando hacia algo que aún debe completarse. Ahora bien, aquí es donde los acontecimientos toman un giro que desafía toda explicación convencional y donde la frontera entre lo natural y lo sobrenatural comienza a disolverse por completo. En las horas que rodearon el temblor, la atención se desplazó hacia arriba cuando los reportes comenzaron a surgir sobre una luz radiante apareciendo sobre el monte del templo, visible contra el cielo oscurecido y capturada en múltiples grabaciones desde diferentes ángulos. Los testigos describieron la luz como claramente distinta de aeronaves, bengalas o efectos atmosféricos comunes. No parpadeaba ni se dispersaba. Apareció, mantuvo su forma brevemente y luego ascendió verticalmente, desapareciendo con brusquedad en lugar de desvanecerse gradualmente en la noche. Esa partida abrupta perturbó a muchos porque carecía del comportamiento que las personas instintivamente asocian con fuentes de luz naturales. Lo que hizo estos reportes más difíciles de descartar fue su familiaridad inquietante. Avistamientos similares han sido documentados en años previos, tanto por residentes como por visitantes, apareciendo intermitentemente sobre la ciudad vieja y el área del monte del templo. Cada vez se propusieron explicaciones, ilusiones ópticas, drones, reflejos, pero ninguna logró dar cuenta completamente de la consistencia en las descripciones.